Gracias por la invitación. Cómo quisiera estar ahí con ustedes. El tema, inmunización al que migra, conociendo los destinos. Al hablar de infecciones, resistencia implica hablar de una sola salud, implica hablar de globalización. Los Homo sapiens, antropológicamente, son migrantes. Para el 2019, 80 millones huyeron de sus hogares. La mitad eran menores. Para 2024 se contaba con 43 millones de refugiados, término jurídico que implica cruce de frontera, búsqueda de protección. En el 2024 los desplazados huían por temores ante conflictos, persecuciones o violencia de distintos países. Los migrantes y refugiados presentan un mayor riesgo de sufrir problemas de salud. En los asentamientos pueden ser parte también de estos problemas. Migrante es otro término no jurídico que implica movilidad nacional o internacional, temporal o permanente, y termina siendo voluntaria. La migración puede ser más planificada, lo cual da posibilidad de prevenir, de vacunar. Venezuela en este siglo se ha transformado en un país de migrantes, más de 8 millones desde el 2005. La mayor proporción ha ocurrido entre el 2017 al 2019. Más una fuga relevante de talento, incluido más de 40.000 profesionales de salud. Otro elemento de movilidad es la deportación, la cual en Estados Unidos fue de 700.000 para 2024. Al tener Estados Unidos brotes de sarampión, tener influenza aviar, se requiere de vigilancia de estas deportaciones. Avancemos conociendo los destinos. El libro amarillo Yellow Book de la CDC tiene material muy relevante que orienta sobre epidemias e infecciones en el mundo, en diversos países. También la CDC en su página de salud de viajero o traveler orienta al respecto, por ejemplo, sobre Guinea Ecuatorial, que es el país donde actualmente me encuentro trabajando como especialista. Otra fuente es la página de la Sociedad Internacional de Medicina del Viajero. Esta tiene recomendaciones generales, como la importancia de evaluarse al menos 6 meses antes del viaje. Entonces los viajeros o migrantes deben tener mayor orientación para prevenir problemas considerando factores geográficos, epidemiológicos, infecciosos, entre otros. La recomendación más importante es que todos deberíamos mantener nuestros esquemas de vacunación actualizados. La vacunación es prioritaria entonces en los susceptibles, vulnerables, en los que tienen mayor riesgo, como pueden ser los migrantes, desplazados y refugiados. En Venezuela, para los niños y adolescentes, tenemos la recomendación de la Sociedad Venezolana de Puricultura y Pediatría. O en los adultos pueden orientarse en este consenso que hicimos en conjunto con distintas sociedades, un sueño hecho realidad que esperamos se siga actualizando en el tiempo y se publique en algún portal. La recomendación del país, en este caso ahí se ven las imágenes de UNICEF de Venezuela en adultos, o aquí se ven en embarazadas, o aquí en viajeros, donde hay recomendaciones de inmunización específicas que detallaremos más adelante. En este caso, el reporte en la tarjeta internacional de vacunación es muy relevante, sobre todo en fiebre amarilla para los viajeros. Entonces hablemos de infecciones virales prevenibles por vacunas. Fiebre amarilla, que es un flavivirus transmitido por mosquitos Aedes aegypti. Al final ocurren unos 200.000 casos y 30.000 muertes en el mundo anuales. OPS acaba de reportar 61 casos con 31 muertes para 2024 en Bolivia, Brasil, Colombia, Guyana y Perú, pero es en África donde se ven más casos entre el 2023 y 2024 en 13 países. La Organización Mundial de la Salud tiene este listado del 2022 donde dice qué países tienen riesgo de transmisión y cuáles son los países que exigen vacunación. La vacunación contra fiebre amarilla es de virus atenuado, una dosis intramuscular de por vida entre los 12 meses a los 59 años y al menos 10 días antes del viaje, con sus contraindicaciones, sobre todo en inmunosuprimidos. Con respecto al sarampión, que es muy contagioso y potencialmente erradicable, la vacunación con 2 dosis ha demostrado ser sumamente exitosa en el tiempo, aunque aquí se ve un pequeño repunte de casos para el 2019. Este repunte se detalla acá y se ve que la mayoría de los casos fueron en la región de África, en Europa y en otras regiones. Sarampión en 2023 se ha mantenido prevalente en distintos países, como se ve en esta imagen. En América, a pesar de ser considerada, entre comillas, como territorio libre de sarampión, se han reportado casos en Estados Unidos, Canadá, México y Argentina. La vacunación con la gripe viral es relevante a partir de los 12 meses con 2 dosis y en los viajeros debe vacunarse al menos 2 semanas antes de la partida, en este caso si van a sitios de riesgo con refuerzo. Poliovirus es otro virus potencialmente erradicable.
Entre el 2017 y 2022 hubo algunos casos de poliovirus salvaje en Afganistán, Pakistán, Mozambique y Malawi, pero en verde se ve lo más prevalente, la proporción de los casos con virus derivados de las vacunas. En este mapa del 2022 se ven en rojo los puntos con casos de poliovirus salvaje 1, en amarillo con poliovirus derivado de vacunas 1, en verde con poliovirus derivado de vacunas 2. En esta página de la Iniciativa Global de Erradicación del Polio se describen entonces actualmente 2 países con casos de polio salvaje, Afganistán y Pakistán, y 46 países que tienen casos con virus derivados de la vacuna, por lo que el problema realmente está lejos de ser erradicado. Se deben mantener actualizados entonces los esquemas locales y los viajeros ya vacunados que van a países de alto riesgo deberían recibir al menos una dosis de IPV o la vacuna de polio inyectable. Con respecto a hepatitis A, que es endémico en buena parte del mundo por transmisión orofecal principalmente, la vacunación con 2 dosis en general termina siendo una estrategia muy sencilla. Hepatitis B, en este caso que se calcula hasta unos 250 millones de personas con hepatitis B crónica, lamentablemente la cobertura de la primera dosis en recién nacido no ha sido tan adecuada en el mundo. Y la recomendación es un esquema en adultos con 3 dosis que se puede dar en combinación con la vacuna de hepatitis A. Ahora, con respecto a infecciones bacterianas, meningitis bacteriana es un problema que sigue afectando en el mundo, principalmente a niños menores de 5 años. Hay regiones donde la meningitis es mayor, la cual se ve en tonos rojos en el mapa. En cuanto a la etiología, para 2019 meningococo pasó al segundo lugar después del neumococo. Y la mortalidad al final, desde el punto de vista bacteriano, sigue siendo meningococo un agente muy relevante. La infección invasiva ocurre con mayor frecuencia en grupos de riesgo, siendo los humanos los únicos reservorios, por lo que el contagio es más frecuente en ambientes con aglomeraciones, hacinamientos, campamentos, cuarteles, asentamientos, entre otros. A nivel de África subsahariana está el cinturón de meningitis, donde predominan los serogrupos A y W, mientras que el serogrupo B suele ser más común con brotes esporádicos en algunos países occidentales. Las vacunas del serogrupo B entonces se colocan 2 a 3 dosis desde los 2 meses de edad en grupos de riesgo. Las vacunas tetravalentes contra los serogrupos A, C, W y Y en su pauta depende de la edad y puede ser entre 3 a 1 dosis. Y hace poco existen en algunos países las vacunas pentavalentes, en este caso ahí se ve la de Pfizer, que se dan 2 dosis entre 10 a 25 años. Mientras que la Menfai del Serum Institute de la India, por costar menos de $3, se está aplicando masivamente en algunos países de África gracias al apoyo de la Organización Mundial de la Salud y Gavi. De la fiebre tifoidea, que es una infección por Salmonella typhi, también exclusiva de los humanos, es más prevalente en las regiones con fallas de salud y sanitación y escasez de agua potable. Los casos han disminuido en el tiempo, aunque se mantiene relevante. Para la incidencia y mortalidad se ve que es mayor a nivel pediátrico y definitivamente preocupa la resistencia al Salmonella typhi a quinolona y por eso está en este listado de la Organización Mundial de la Salud actualizado en el 2024. Existen vacunas inyectables intramuscular en una sola dosis que debe colocarse al menos 2 semanas antes del viaje. También hay una vacuna oral de bacterias vivas debilitadas en 3 cápsulas interdiarias entre los 6 a 65 años. Estas vacunas son para viajeros, no para las personas que viven localmente ni en los países de alto riesgo. Neumococo, que es de distribución universal, pero su riesgo mayor en los extremos de la vida y con factores de salud específicos, no es una vacuna habitual de viajeros, pero es importante considerarla a adultos con riesgo y a nivel pediátrico debe estar actualizada. Igual que difteria, tétanos y pertusis. Es muy importante garantizar en los migrantes que tengan el esquema actualizado, sobre todo a nivel pediátrico, considerado también los refuerzos en los adultos y la vacunación en las embarazadas. Hay otras vacunas de interés regional, por ejemplo, cólera, que es prevalente en África y en el sureste asiático. Hay vacunas que están incluidas en esta lista de vacunas precalificadas de la Organización Mundial de la Salud. Aquí se ven 5 marcas. Y Ducoral es una de ellas. Es una vacuna oral de bacterias inactivadas que se indica entre los 2 años a los 6 años. Vaxchora, que es una vacuna oral de agentes vivos no incluida por la OMS, pero sí está autorizada por la FDA y la EMA en Europa, se indica entre los 2 a 64 años, en una sola dosis 10 días previos a la potencial exposición. Dengue, un flavivirus transmitido por Aedes, se dispone de 2 vacunas precalificadas por la Organización Mundial de la Salud. Dengvaxia lamentablemente requiere estudios serológicos previos a su colocación. Qdenga no requiere esos estudios y se puede dar 2 dosis subcutáneas entre los 6 y 16 años.
La encefalitis japonesa, otro flavivirus pero transmitido por mosquitos culex, es prevalente en el sudeste asiático y Pacífico occidental. Hay diferentes vacunas. Aquí vemos la primera que es de virus vivo atenuado recombinante y la segunda de virus inactivado, que se puede poner desde los 2 meses de edad. La encefalitis transmitida por garrapatas, otro flavivirus, transmitida por los ixodes y raramente por la leche no pasteurizada y aerosoles, ocurre en 27 países de Europa y Asia, principalmente entre abril y noviembre, con picos en verano. Ticovac es una vacuna de virus inactivado para mayores de un año con 3 dosis intramuscular. Chikungunya, otra infección por alfavirus transmitida por mosquito Aedes. IXI es la vacuna de virus viva atenuada indicada en mayores de 18 años, inmunocompetente con una dosis intramuscular. Otro virus, enterovirus A71, es un picarnovirus, siendo uno de los agentes principales de la enfermedad mano-pie-boca, principalmente en la región Asia-Pacífico, en donde ha causado brotes significativos con complicaciones graves, incluso de meningitis y hasta la muerte. En la imagen se ve la vacuna Sinovac, que requiere 2 dosis intramuscular entre los 6 y 35 meses. Esta solo está disponible en China. Hay otras vacunas que se pueden indicar pre y posexposición, como la rabia. La rabia se puede colocar previo a la exposición en personas de alto riesgo o posterior a la exposición, que si es de el riesgo tipo 3 de la exposición debe ser acompañada con inmunoglobulina antirrábica. Vaxirra es una vacuna que está disponible en la India de la rabia. Anthrax, que es una infección bacteriana por Bacillus anthracis, es una zoonosis que puede implicar un alto riesgo laboral o incluso ser un arma de bioterrorismo. Existe una vacuna de uso intramuscular o subcutánea en 3 dosis que puede usarse como preexposición en personas o trabajadores de alto riesgo o de manera de posexposición junto con antibióticos. Y finalmente hablemos de vacunas de disponibilidad limitada. La malaria por Plasmodium falciparum sigue siendo muy prevalente, principalmente en África y a nivel pediátrico en los niños. Se dispone de 2 vacunas precalificadas por la Organización Mundial de la Salud, que actualmente se están colocando en 17 países africanos a través de la Organización Mundial de la Salud, Gavi, y los gobiernos locales. Ambas vacunas requieren 4 dosis intramusculares con esquemas que varían entre los distintos países y en su estructura ambos biológicos se parecen en lo que tienen un andamiaje con antígeno de superficie de hepatitis B y proteínas CS o del circunesporozoito de Plasmodium falciparum. La CIVA precalificada en 2022 se coloca muscular entre los 5 y 36 meses de edad. Mosquirix precalificada en 2023 ha resultado mucho más efectiva, incluso disminuyendo la mortalidad un 75%, colocándose la primera dosis entre los 5 y 17 meses. La fiebre Q, que es una zoonosis de riesgo laboral producida por Coxiella burnetii, hay disponible vacuna para ganado, pero para humanos solo está disponible en Australia esta vacuna Qvax. Esta vacuna es muy reactogénica, por lo que solo puede colocarse en personas que no han tenido infección previa, que tengan estudios serológicos de dermorreacción negativa. Es una sola dosis, pero puede generar efectos severos locales. Ébola, que es una infección hemorrágica de altísima mortalidad con brotes en algunos sitios de África, tiene Ervebo como vacuna viva atenuada recombinante, que expresa solo un gen del virus Ebola aires, es decir, no causa la enfermedad y se aplica en mayores de 12 meses con una sola dosis intramuscular. Finalmente, Mpox, que ha seguido activa en 81 países en el 2024, de las vacunas contra la viruela solo está precalificada la Gineos, que es una vacuna de vaccina vivo con replicación deficiente de 2 dosis, preferentemente subcutánea en menores de 18 años o subdérmica en mayores de 18 años. Esta vacuna está limitada por su alta demanda y una baja oferta. Y para 15 minutos hicimos un amplio, aunque rápido recorrido del tema y podemos concluir que las vacunas salvan vidas. Es importante mantener los esquemas actualizados. En viajeros la planificación es relevante y se debe velar por el derecho de los migrantes y desplazados. Reitero el agradecimiento por esta invitación. Cualquier duda o orientación, estoy a la orden por redes. Un abrazo y buen provecho. Y muchísimas gracias.